Pues hola de nuevo, estamos en el módulo de enrutado. Vamos a ver la parte de routing. Les voy a compartir aquí la pantalla para que veáis el tema. Bien, pues aquí estamos. Mirad, el routing, la parte de enrutado, como habíamos visto ya anteriormente en el modelo OSI, va en la capa 3, ¿vale? En la capa 3 del modelo OSI, en la capa IP. Básicamente lo que hace, lo que se dedica un router es a unir redes, o sea, a enviar paquetes de un destino a otro destino, ¿no? Los paquetes, recordar que están en la capa 3, cuando hablamos de paquetes, luego vamos a hablar de capa 3 y de IPs, ¿vale? O de redes. Entonces, en ocasiones, mirad, bueno, aquí un poco os he puesto la cabecera IP. Va a haber algunas cosillas de aquí que vamos a estar hablando pues bastante a menudo, entonces, bueno, para que refresquéis un poco la memoria, ¿vale? Mira, empezamos por aquí un poco que DSCP se encarga de marcar estos paquetes para después hacer calidad de servicio. O sea, digamos que determinados equipos como teléfonos, como cámaras, etcétera, pues ya el propio hardware, cuando sale el tráfico, ya está aquí marcado. Y nosotros después, con nuestros equipos, pues podemos hacerle caso a ese marcado y priorizarlo pues, referente pues, a otro tipo de tráfico, por ejemplo, ¿vale? Sería un poco el equivalente al TOS en la capa 2, ¿vale? En la cabecera de la capa 2. Mirad, después aquí está el TTL, el tiempo de vida del paquete. Si, bueno, después también lo vemos ahí. El TTL por defecto en MikroTik viene establecido en 64 saltos. Entonces, lo que hace un paquete cada vez que va a un router, descuenta ese salto. Va a otro router, descuenta ese salto. Cuando un router recibe un paquete con un TTL igual a 1, ya no lo envía, ¿vale? Aunque él sepa dónde está el destino, no lo va a enviar, ¿vale? Se hace esto para evitar que haya paquetes de Internet rodando por la red desde 1940 y pico, ¿no? O sea, quiero decir, si no hubiera un control de vida del paquete, hay loops, hay problemas, hay veces que se hace un loop en una red y entonces estaría el paquete yendo y viniendo seguido, ¿no? Entonces lo que hace es, cuando ese paquete va y viene, al salto 64 ya no se envía. Y nos devolverá entonces, os habréis fijado alguna vez que nos da un TTL-STI, pues eso es que hay un bucle en la red y estamos excediendo ese TTL, ¿vale? El router nos informa de que no, o sea, el router no es que informa, sino el ICMP informa de que no es posible llegar porque se ha excedido el TTL, ¿vale? Bien, después aquí iría el protocolo, si es TCMP, si es TCP, UDP, GRE, bueno, el protocolo que se escoja en la cabecera IP. Y después aquí, fijaros, tenemos ya IP de origen e IP de destino, ¿vale? Al final, lo que vamos a utilizar para el routing, básicamente va a ser estas dos. Y es muy importante, ¿vale? Que seamos conscientes de cómo funciona. Igual que nosotros, cuando enviamos una carta, ponemos una dirección de origen y una dirección de destino, que es nuestro remite, pues un paquete necesita las dos cosas igualmente. Necesita una IP de origen, que será la IP del host, y una IP de destino. Después, cuando veamos la parte de firewall, veremos que el NAT es capaz de modificar esta parte de la cabecera, ¿no? Bueno, el proceso de enrutamiento siempre comienza en el propio host, o sea, el propio dispositivo de red. El host puede ser un smartphone, un smartwatch, un dispositivo de IoT, un PC, un mainframe, lo que sea, ¿vale? Cualquier dispositivo que esté conectado a una red es un host, ¿vale? Pues el proceso de enrutamiento comienza en ese host, ¿vale? ¿Y cómo comienza? Bueno, pues yo tengo, habíamos visto, la capa 7, que hago la aplicación, voy bajando por la capa 4 al puerto, la capa 3, que es la IP, y ahí lo que tengo es una dirección IP de destino, ¿vale? Entonces yo ya tengo, ya sé a quién se la quiero mandar, ¿vale? Eso es total, o sea, absolutamente obligatorio, saber dónde queremos mandar el paquete, ¿vale?
Una vez que tenemos la dirección IP de destino, nosotros ponemos la dirección IP de origen, como hemos visto en la cabecera, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es, esa dirección IP de destino la buscamos dentro de nuestra propia tabla de rutas. Cualquier dispositivo que esté conectado a una red va a tener una tabla de rutas, ¿vale? O sea, volvemos otra vez a lo mismo, el smartphone, el smartwatch, todo tiene una tabla de rutas, por muy simple que sea. Entonces, si en la tabla de rutas me dice cómo alcanzar ese destino, ¿vale? Que puede ser esa misma dirección IP en concreto, o puede ser una red que dentro de esa red esté la dirección IP, ¿vale? Pues habíamos visto en el apartado de subnetting que nosotros la 192.168.101.33/24 está en qué red? En la 192.168.101.0, ¿verdad? Vale, pues digamos que como nosotros, para evitar poner todas las direcciones IP de esa misma red y tener que poner 254 entradas, lo que hacemos, pues ponemos solamente la red 192.168.101.0/24. Entonces, lo que hacemos, vuelvo otra vez, conocemos la dirección IP de destino, miramos en nuestra tabla de rutas si lo alcanzamos. Sí que lo alcanzamos y esa tabla de rutas nos va a decir por qué destino lo vamos a alcanzar, que puede ser una interfaz o puede ser una dirección IP, que sea nuestro router o que sea otro router cualquiera, ¿vale? O una propia interfaz nuestra que está directamente conectada, ¿vale? Entonces, bueno, el TTL ya os lo había comentado, ¿vale? 64 es en MikroTik, normalmente son 64, aunque esto se puede variar, ¿vale? Los TTLs podemos incrementarlos, decrementarlos o modificarlos, ¿vale? Con el Mangle, por ejemplo, en MikroTik. Bien, entonces aquí, mirar, os he puesto unos ejemplos para que veamos cómo funciona todo esto de enrutado, ¿no? Esto es un switch. Bien, pues este switch, como sabéis, trabaja en la capa 2, ¿verdad? Lo acabamos de ver en el anterior tema. Entonces aquí trabaja solo a nivel de MAC, ¿no? Las comunicaciones son a nivel de MAC. Si nosotros tenemos, aunque compartamos el mismo medio, ¿vale? Porque estamos compartiendo el mismo medio, ¿qué está pasando aquí? Que aquí tenemos un ordenador, un PC, con una red, que es la 101.0/24, otro con la 102.0/24, otro con la 103 y otro con la 104. Son 4 redes diferentes. Están compartiendo el mismo medio, pero realmente el PC1, el 2 y el 3 y el 4 no se van a poder comunicar entre ellos. ¿Por qué? Porque no están en la misma red, ¿vale? Ellos van a tener, por ejemplo, el PC1 en su tabla de rutas, si no hay nada más, tendrá que él alcanza la 1.9, o sea, si no hay nada más, quiero decir, si no le hemos añadido estáticamente alguna tabla, ¿vale? Alguna regla de ruteo. Entonces, él tendrá la 192.168.101.0/24 por la interfaz 1, por ejemplo, la que él tenga aquí, ¿no? Entonces, él sabe que puede alcanzar la 192.168.101 desde la 1 a la 254 por esta interfaz. Y ya está, nada más. Entonces, ¿qué va a pasar si él arma un paquete con destino a la 192.168.104.100, por ejemplo? Va a mirar en su tabla de rutas. ¿Sabe llegar al destino? No. Pues directamente lo descarta, ¿vale? Ahí los routers no nos van a avisar, ¿vale? O sea, si él sabe, si él tiene en su tabla de rutas información de cómo llegar al destino, la va a enviar por donde dice su tabla de rutas, que tampoco quiere decir que él sepa que realmente está operativa esa ruta, ¿vale? Porque él puede tener conectado a un equipo y ese equipo a lo mejor pues se le ha caído una interfaz y no puede alcanzar la ruta. Pero él se la va a mandar igual. Y el otro equipo, pues como no va a tener la interfaz activada, pues directamente no la envía y el paquete se descarta, ¿vale? No hay una información, no es como TCP en la capa 4, que sí que establecemos una conexión y al establecer la conexión sabemos el cuenteo de paquetes que llevamos y entonces si perdemos, pues informamos y mandamos retransmisiones y demás.
en el routing directamente el paquete se descarta y nadie sabe nada, ¿vale? Entonces tendríamos que utilizar pues, herramientas para saber dónde se ha descartado y demás, ¿vale? Entonces, en este caso, como veis, aunque esté en el mismo medio, que es un switch, no puede haber comunicación, ¿vale? Mirar ahora si este switch lo cambiamos por un router, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues mirar que ahora mismo lo que tengo es una red aquí, que sería la 101.0/24, en el puerto 2, en el puerto 3 tendría la 102.0/24, en el puerto 4 tendría la 103 y en el puerto 5 tendría la 104, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Bien, pues aquí vamos a pensar que tenemos esa misma configuración que teníamos antes y a mayores le hemos puesto que el gateway, el gateway predeterminado, es el router. Entonces le diríamos que, vamos a pensar que la dirección del router en la interfaz 2 sea la 192.168.101.1. Vale. Pues, ¿qué va a hacer el router? Va a decir, bueno, yo sé alcanzar la red 104.33, que es este servidor. No, vale. O sea, perdón, no tengo una regla exacta que me diga que es la 192.168.104. Pero después veremos que la default gateway nos va a enviar todo el tráfico que nosotros no sepamos dónde está, todo el tráfico que no tengamos expresamente una regla para alcanzarlo, lo vamos a enviar por la default gateway. Lo vamos a enviar al router, ¿vale? El router ¿sabe dónde está la red 104? Sí, porque la tiene conectada aquí en la interfaz 5. Entonces va a enviar el paquete, ¿vale? Entonces, es tan simple como que el router, su misión es unir redes, ¿vale? Él tiene que pertenecer a las redes que va a unir, ¿vale? O tiene que saber el camino, ¿eh?, para alcanzarlas, ¿vale? En este caso es un ejemplo muy simple de un solo router, podríamos tener varios routers, ¿vale? Vamos a trabajar con más ejemplos según vayamos avanzando, ¿vale? En este primer ejemplo que teníamos el switch, recordad, aquí simplemente no hay comunicación. Si cambiamos el switch por un router, ya hay comunicación, pero a lo mejor nosotros tenemos un router de un puerto de 2 puertos, nada más, y tenemos un switch de muchos puertos y queremos hacer muchas redes. Bueno, pues también podríamos hacer este ejemplo. Nosotros conectamos un único router a un puerto del switch y lo que vamos a hacer en este caso es, en esta interfaz, aquí podrían ser con VLANs o podría ser, bueno, en este caso, como MikroTik nos permite poner varias IPs en una sola interfaz, IPs diferentes, ¿vale? De redes diferentes, pues en este caso, si nosotros cogemos y decimos en la interfaz 1, vamos a tener la 192.168.101/24, 102.1/24, 103.1/24 y 104.1/24, ¿vale? Y vamos a decirle lo mismo que hacíamos cuando estaba conectado directamente al router. Todos los equipos, todos los PCs, su puerta de enlace predeterminada va a ser el router, cada uno en su red. Pues este será la 101.1, este será la 102.2, y así, 102.1 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí va a llegar la petición al router, a la 104, y el router la va a volver a sacar otra vez por el mismo cable, pero va a llegar aquí. ¿Por qué? Porque aquí sí que ya van a estar comunicados cada uno de los equipos, cada uno de los PCs al router, ¿vale? Bien. Entonces, la ruta necesita 3 cosas. Lo mínimo que necesita una ruta es un destination address, una dirección de destino, ¿vale? Que puede ser una dirección IP o puede ser una red. Y un gateway, una manera, una dirección o una interfaz por donde es alcanzable ese destination address, ¿vale? Y después una distancia, ¿eh? La distancia es un valor que nosotros le ponemos y modificamos para que sea elegible una ruta con respecto a otra ruta, ¿vale? Lo vamos a ver en profundidad, pero quedaros con que la distancia más baja siempre es la preferida cuando hay dos reglas, hay dos rutas, perdón, que son igual de específicas, ¿vale? ¿Qué es eso de igual de específico? Pues mira, si yo os digo que vivo en Lugo, bueno, pues es una dirección, ¿no?
Pero si os digo que vivo en la calle Real de Lugo, por ejemplo, es más específico, ¿no? Pues esto funciona igual. Si yo digo una barra 24, es más específico que una barra 16. ¿Por qué? Porque una barra 16 engloba muchísimo más direccionamiento, ¿vale? Una barra 16 me va a englobar, si yo en este caso, en este ejemplo que he puesto, Destination Address 10.0.0/24, ¿qué le estoy diciendo? Que estoy diciendo que todas las IPs contenidas entre la 10.0.0.0 y la 10.0.0.255 las puedo alcanzar por este gateway. Vale. Si yo ahora cojo y le digo que vamos a hacer un ejemplo con la 10.0.0.0/25. Vale, pues ahí, ¿qué estoy diciendo? Que solamente voy a saber llegar desde la 0 hasta la 128. Desde la IP0 a la 128. Si yo tengo un paquete para transmitir a la 192, perdón, a la 10.0.0.33, perfecto, la puedo transmitir a través de este gateway, que sería esta dirección. Vale. Si yo tengo una dirección en la 10.0.0.0/24 y tengo una regla en la 10.0.0/24 y otra regla en la 10.0.0/25, ¿qué va a pasar? Que siempre que me quepa en la más específica, en la barra 25, es decir, siempre que tengo una dirección del 0 al 128, voy a ir por este gateway, por esta regla. Si yo ya tengo un destino que va a ser el 130, el 10.0.0.130, pues ya tendré que irme a esta, ¿vale? A esta que es menos específica, pero que sí que me cabe aquí, ¿vale? Por eso al final el default gateway también es la menos específica de todas, porque si os fijáis engloba cualquier direccionamiento, ¿vale? Entonces, lo que viene a ser la distancia, cuando utilizamos la distancia es cuando esta barra 24 o barra 32 o barra 16 o la máscara que sea es igual de específica en las dos rutas, ¿vale? En las dos reglas, ¿vale? Entonces, si yo aquí cojo y le digo, yo puedo alcanzar por la 10.0.0./24, ¿vale? Este destino lo puedo alcanzar por la 192.168.88.3 y ahora creo otra regla, también con el mismo destination address, 10.0.0./24, pero con un gateway diferente, el 192.168, 73.2, ¿vale? Entonces, yo aquí es donde voy a elegir una u otra con una distancia más alta o más baja. La distancia más baja siempre es la elegida, ¿vale? Bueno, la tabla de enrutamiento. Os decía que cada host va a tener al menos una tabla, y al menos una porque ya veremos que podemos tener más de una tabla de enrutamiento en un host, ¿vale? Contiene la información, al final es como la base de datos de cómo llegar, cómo alcanzar a los destinos, a los posibles destinos. Y la tabla del host es propiedad del host, o sea, la tabla que yo tengo no tiene por qué ser igual a la tabla de este otro equipo, a la tabla de mi router o a la tabla de dos routers de dos saltos de router más hacia allá, ¿vale? Las interfaces conectadas que estén conectadas y que tengan una configuración de red, automáticamente van a poner una entrada dinámica con esa información. Mirad, en esta tabla, por ejemplo. Aquí tenemos, veis que esta ruta de aquí, a la 10.0.10.0/30, veis que pone una interfaz TH4 y una distancia de 0, ¿verdad? Y me pone una D. Después veremos las flags, lo que significa. Vale, pues esta ruta ha sido añadida dinámicamente, ¿vale? Ha sido añadida de manera dinámica por el propio router cuando yo he configurado en esta interfaz, en la interfaz 4, una IP que está contenida dentro de esta red. Pues que va a ser la 10.0.10 o la 1 o la 2, porque es una barra 30, ¿vale? ¿Por qué la pone él automáticamente? Bueno, porque si yo le estoy diciendo que en una interfaz tengo la 10.0.10.1, barra 30,
evidentemente, él sabe alcanzar todas esas IPs de esa dirección, de esa red, las sabe alcanzar, ¿vale? No, yo por mucho que le quiera poner a una ruta estática, él ya lo sabe, él ya sabe que por esa interfaz alcanza esa red, ¿vale? Entonces, él la pone de manera dinámica y con una distancia de 0, ¿vale? Las distancias de 0, que son las más bajas, recordar que la distancia más baja siempre es la elegida, siempre es la preferida. En este caso, distancias de 0 no las podemos poner manualmente, solamente se pueden poner de manera dinámica, ¿vale? La distancia que podemos poner nosotros de manera estática más baja va a ser una distancia de 1. Por lo tanto, si yo ahora quiero engañar al router diciéndole que voy a alcanzar la 10.0.10 0/30 por otra interfaz o por otro camino, yo lo puedo poner. Pero ¿qué va a pasar? Que como tengo una distancia de 1, va a ser mayor, por lo tanto, no va a ser preferida y no se va a utilizar, ¿vale? Entonces, aquí, mirar, tenemos dinámicas, tenemos rutas estáticas y tenemos rutas que no están siendo utilizadas. En este caso, las rutas que están marcadas así en azul no están siendo utilizadas, ¿vale? No es que estén deshabilitadas, ¿vale? Con el ASPA, es que no están siendo utilizadas. En realidad están deshabilitadas, pero digamos que para deshabilitarlas administrativamente tendríamos que darle al ASPA y esa ruta no participaría nunca. Da igual el estado, o sea, que esté la interfaz encendida o da igual que esté una distancia mayor o menor, ¿vale? O sea, si nosotros la deshabilitamos una ruta estática, solo se deshabilitan las estáticas, ¿vale? Las dinámicas no las podemos deshabilitar. Entonces, en este caso, si nosotros analizamos esta ruta, nos dice que es inalcanzable, ¿vale? El gateway es inalcanzable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos directamente conectado, no tenemos ninguna interfaz con una red, una IP que forme parte de la red 10.10.33. ¿Vale? No la tenemos. Entonces, él no sabe llegar y nos dice que es inalcanzable. Nosotros podemos poner la ruta, pero no va a funcionar, ¿vale? Él no la va a tener en cuenta. Bueno, aquí es cómo funciona el proceso de enrutamiento. Bueno, cuando un equipo, un router, recibe un paquete, lo que hace es mira toda la tabla de rutas, ¿vale? Mira todas las entradas que tenga en la tabla de rutas, ¿eh? No se fija en la primera que cumple y ya está, sino que mira todas. ¿Por qué? Porque la decisión de ruteo va a venir determinada primero por la ruta más específica, como os decía antes, contra la menos específica, ¿vale? La que tenga una máscara más específica se va a elegir versus la que tenga una máscara más amplia. Y a igualdad de especificidad, cuando tengamos dos rutas al mismo destino con la misma máscara, lo que vamos a elegir es la distancia más baja, ¿vale? La distancia que tengamos más baja. Por eso tiene que recorrer todas, ¿eh? Tiene que recorrer todas las reglas, porque puede ser que aquí tenga una aquí, desde luego, en la primera, ¿veis? En la primera ya cabe cualquier cosa. Mirad aquí, por ejemplo, tenemos la segunda regla es la 10.000/8, ¿no? Y el destino sería el 192.168.22.2. Perdón, el gateway sería 192.168.22.2, ¿vale? Entonces, aquí que si yo tengo ahora un paquete, vamos a pensar para la 10.10.0.33. Es un paquete con destino 10.10.0.33. Vale, yo llego a la primera. ¿Me cabe dentro de esa dirección IP? ¿Me cabe dentro de esta red? Sí, sí que me cabe. ¿La elijo? No. ¿Por qué? Porque veo todas. Entonces, me voy a la siguiente y veo que también me cabe en esta. ¿Vale? Me cabe en la 10.10.0016 y además es más específica. Entonces, la voy a mandar por aquí. ¿Vale? Ahora vamos a pensar que tengamos un paquete para la 10.20.033. ¿Vale? Pues lo mismo, aquí me cabe, pero seguimos bajando y aquí veo que me cabe en dos que son más específicas. Y las dos son igual de específicas, ¿lo veis? Solamente que una tiene una distancia de 1 y otra tiene una distancia de 2. ¿Vale? Entonces elegimos la que tiene una distancia de 1. Y la otra, veis que se queda en azul, ¿vale?
Eso quiere decir que está desactivada, ¿vale? Está ahí. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué nos puede interesar esto? Bueno, pues porque nosotros ahora, en el momento que veis que aquí va en este caso, bueno, en este caso hemos puesto el mismo gateway, ¿no? Pero si hubiéramos puesto dos gateways diferentes, que es lo que tendría sentido en este caso, en este ejemplo, que el gateway fuera el 192, 168, 22.5. Pues si nosotros este gateway o esta interfaz la desactivamos, automáticamente la ruta se iría por aquí. Por lo tanto, que ya tenemos un failover, ¿no? Un failover de enrutamiento, si una interfaz. Pensar que yo aquí esto, en vez de ponerle direcciones, son interfaces de mi propio equipo. Bueno, pues en vez de ponerle, o sea, cuando una interfaz se cae, automáticamente, si quito el cable o el otro equipo se desconecta o demás, automáticamente la dirección que tenía aquí de manera dinámica también cae, ¿vale? Entonces, si yo tenía una ruta hecha estática con una distancia de 1 que no estaba siendo utilizada, porque recordad, es una distancia de 1, y la otra era de 0, pues la otra ha caído, la otra tiene distancia mayor, pero ya no está en la tabla. Por lo tanto, la que quedaba con distancia de 1 se activa automáticamente y todo el tráfico va por la otra ruta, ¿vale? Entonces, mirad aquí en este ejemplo, vamos a ver un poco aquí diferentes casos. Mira, tenemos aquí un PC con el 192, 168, 101, 11, ¿vale? En una barra 24. Y aquí la 92, 192, 168, 102, 33 barra 24. Vale. Son redes diferentes. Uno está en la 101 y otro está en la 102. Redes diferentes. Y cada uno está conectado a un router. ¿Vale? Un router que estos dos routers están comunicados entre sí y también están comunicados entre otros routers. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos la posibilidad de venir hasta aquí, hasta este router, desde este router venir hasta este router y hasta el PC. Pero también tengo la posibilidad de venir hasta este router, venir hasta este, venir hasta este y venir hasta este. Bien. ¿Cómo funciona el enrutamiento estático? No necesariamente en el enrutamiento estático el paquete va a venir siempre por el camino más corto. No tiene por qué. La elección va a venir determinada por lo que os decía ahora, por qué rutas más específicas y dentro de igual específicas, cuáles tienen una distancia más baja, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto la tabla de rutas del router 1, de este router de aquí, ¿vale? Entonces, mirad, aquí tenemos primero una dirección de gateway, ¿vale? Predeterminada, un gateway por defecto, que es la 000/0. Y mirar, el gateway es la 10.022. Bien, la 10.0022 es esta interfaz, ¿vale? Que está directamente conectada con esta otra interfaz en la 10.021. Bien, está en la misma red, hay comunicación, esto perfecto. Por lo tanto, en principio, todo el tráfico va a ir por aquí, ¿vale? Vale, vamos a seguir mirando. Tenemos la 10.1.0, que es esta conectada, la 10.2, que es esta. Veis que aquí aparecen las interfaces donde están. Y tenemos la red de la LAN, vamos a llamarlo así, la 192.168.101, ¿vale? Que está también directamente conectada. Perfecto. Mirad que aquí le hemos añadido, además, si nosotros no hubiéramos añadido esta ruta estática al final, esto funcionaría. ¿Por qué? Porque el paquete con destino a la 102.33 llegaría a este router, de este router lo mandaría a este otro router y desde este router ya a su destino. Pero mirad que hemos añadido una última regla, que es para llegar al destino 192.168.102.0/24, el gateway, el salto va a ser el 10.012. ¿Y cuál es el router 10.012? Pues es este. Fijaros. Fijaros que es importante comprender que el gateway es el próximo salto, la dirección del próximo router, pero la dirección que yo tengo conectado directamente, ¿vale? No me vale esta dirección de aquí. Él aquí en esta interfaz tiene la 10.031, ¿vale?
Yo esta dirección no la conozco, ¿vale? Para llegar a esta dirección solamente puedo llegar a través de este router de aquí, ¿vale? Entonces, yo para decirle a qué router tengo que enviarle el paquete, fijaros, a la 10.0.1.2, que es esta interfaz de aquí, ¿vale? No es esta IP, la 10.0.1.1, ni es la interfaz 4, sino que es la IP 10.0.1.2, ¿vale? A donde le quiero yo enviar el paquete. Es como si yo tengo pues un paquete que quiero enviar a Barcelona y sé que tiene que pasar por Madrid. Bueno, pues le digo, el paquete es con destino a Barcelona, pero vía Madrid, ¿vale? Y ese vía Madrid es la dirección IP del router del siguiente salto, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver este router que está en el medio. Cuando recibe el paquete, él va a recibir un paquete con origen 192.168.101.11 y con destino 192.168.102.33, ¿vale? Pues aquí mira lo que pasa. Aquí tenemos otro caso, ¿vale? Lo primero es que tenemos dos direcciones configuradas en dos interfaces, por lo tanto, ¿veis? De manera dinámica me pone la 10.0.1.0.30 que alcanza por la interfaz 3 y la red 10.0.3.0.30 que alcanza por la interfaz 4. ¿Vale? Y ahora hay dos rutas estáticas que hemos añadido. Y una es para alcanzar la 192.168.0.0.16, que quiere decir desde la 0, desde la red 192.168.0.0 a la red 192.168.255.255, el destino va a ser el 10.0.3.2. Perdón, el gateway va a ser la 10.0.3.2, o sea, 10.0.3.2, que es esta interfaz. O sea, yo todo lo que tenga para ese rango lo voy a tirar para esta interfaz, para este router, ¿vale? Entonces, mirad, tengo este paquete que llega aquí con destino a la 192.168.102.33, ¿vale? Y la envía aquí. ¿Es correcto? Sí, porque es el router que tiene que llegar, ¿vale? Llega a este router, ¿vale? Este router, pues lo mismo, vemos que aquí tiene la configuración y demás, ¿vale? Pues entonces, este router lo que tiene es que como él tiene directamente conectado esta LAN, ¿veis aquí? Pues él ya sabe alcanzar el destino. Entonces, se lo va a entregar a este equipo. Ahora vamos de vuelta, vamos a hacer el camino a la inversa. Y vamos a responderle, vamos a pensar que estamos haciendo un ping aquí y vamos a pensar que vamos a devolver el ping. Entonces, lo que hacemos es armar un paquete con la IP de origen, que es la mía, perdón, es la 192.168.102.33 y la IP de destino ahora va a ser la 192.168.102.11. Se invierten, ¿vale? Entonces va a llegar aquí. Y este router va a decir, bueno, yo sé llegar a la 192.168.101.11. Voy a mirar en mi tabla, ¿vale? Y veo que para llegar a la 192.168.101.0/24, ¿cuál es el gateway? Pues es el 10.0.3.1, o sea, este router de aquí, ¿vale? ¿Vale? Pero mirar que aquí tengo otro destino igual, exactamente igual, que es el 192.168.101.0/24, pero con otro gateway diferente, que es el 10.0.2.1, o sea, este de aquí, ¿veis? 10.0.2.1, ¿vale? Como le he puesto una distancia de 2, ¿veis? La distancia es mayor, entonces la ruta está inactiva, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Si ahora este enlace de aquí se cayera, si yo quitara el cable de la interfaz 2 de aquí, ¿qué pasaría? Automáticamente esta regla se activaría. ¿Por qué? Porque no habría otra ya, ¿vale? Porque esta dejaría de estar como está la interfaz está caída, aquí pues, automáticamente estaría inalcanzable y esta se activaría, ¿vale? Entonces, estamos aquí, llegamos aquí, porque veis que este paquete va a ir al gateway 10.0.3.1, que es este,
Vale. Y volvemos otra vez de camino de vuelta. Tenemos que mirar, tenemos que mirar la IP de destino, ¿vale? Del paquete. Pues la IP de destino es la 192.168.101.11 y me cabe por esta regla, ¿vale? Y esta regla, ¿qué me dice? Que el gateway es el 10.0.1.1. 10.0.0.1, que es este router de aquí, y aquí, como ya la tiene también, veis que aquí en la 192.168.101.0 la tiene por el bus de la LAN, pues se lo envía a su PC de origen, ¿vale? Entonces, veis que aquí tenemos un poco con estas tres tablas los ejemplos que podemos manejar con el enrutamiento estático, ¿vale? Y cómo podemos hacer un failover de una manera pues sencilla, porque bueno, aquí estamos haciendo este direccionamiento, pero estas dos interfaces pueden ser esto una salida de internet de fibra y esto un modem 3G, por ejemplo, o un radioenlace o lo que necesitemos, ¿vale? Bueno, os decía que las rutas dinámicas son agregadas por el proceso de enrutado, ¿vale? Puede ser por esa creación de la interfaz, puede ser por un protocolo de enrutamiento dinámico como SPF, etcétera, ¿vale? Se pueden, o sea, no se puede gestionar, ¿vale? Nosotros no podemos tocar una ruta dinámica, ¿vale? También hay determinados casos como los DHCP client y como routers, o sea, como conexiones de VPN con L2TP, etcétera, que sí que podríamos modificar la distancia o permitir que añadamos rutas por defecto o no, ¿vale? Entonces eso también sería una ruta dinámica, pero que tendríamos cierto control sobre ellas. Pero tiene que ser antes de que estén en la tabla de rutas. Una vez que una tabla de rutas esté como dinámica, o sea, una ruta esté en la tabla como dinámica, no la podemos modificar, ¿vale? Bueno, la ruta por defecto que os he estado contando, conocida como default route, default gateway, ruta por defecto, bueno. Es una ruta que cabe todo, ¿vale? Es el cajón desastre. O sea, nosotros no podemos tener en nuestros routers de casa todas las direcciones de Internet, ¿no? Todos los rangos de red de Internet, ¿no? Entonces, por eso manejamos una ruta por defecto. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa, cualquier ruta es conocida por ahí. Se utiliza fundamentalmente para ponerle al router de borde, ¿no? Tenemos un router de conexión a Internet, pues manejamos nuestro sistema de enrutamiento, pues está la red de oficina, está la red de invitado, la red de producción, la red de no sé qué, cada uno con su red, las enrutamos en nuestro router y después para salir a Internet ponemos una 000/0, ¿vale? Entonces, por el motivo de que cabe todo, es la ruta menos específica y es la ruta que se elegirá cuando no haya otro destino, ¿vale? Cuando no haya posibilidad de otro destino, ¿vale? Y también es una ruta estática. Bueno, mirad, los flags, ¿vale? Esto nos da bastante información del estado y de cómo vienen, cómo están las rutas en la tabla, ¿vale? Si mantenemos aquí un momentito el cursor, ya nos sale ahí una leyenda que nos dice pues, que la X está deshabilitada, que la A es activa, que la ruta está activa y está utilizándose en el proceso de enrutamiento, que es dinámica, que ha sido creada por, pues, como os decía, por una interfaz, por un OSPF o como sea, que está conectada, ¿vale? Esto significa que es una ruta de una red que hemos configurado en una de las interfaces del propio router, ¿vale? Cuando nosotros configuramos una dirección IP en una interfaz de nuestro propio router, esa dirección IP forma parte de una red. Bueno, pues esa red es una red conectada, ¿vale? Que está directamente conectada a nosotros, ¿vale? Y después una ruta estática, ¿vale? Después, a partir de esto hay la O de OSPF, o sea, hay diferentes flags, ¿vale? O sea, que eso lo miráis, lo podéis mirar aquí y si hay alguna pregunta de OSPF, o sea, perdón, de flags hay en el examen y sale la B, pues por ejemplo es BGP, que es la que suele salir así más, ¿vale? Y la O OSPF. Bueno. Mirad, tenemos una opción de comprobar rutas, ¿vale? De check gateway. Muy interesante cuando estamos para combinarlo
conjuntamente con la opción de un failover, ¿vale? Lo que os decía, si nosotros ponemos un mismo destino, ¿vale? Igual de específico, con dos gateways diferentes, uno le ponemos una distancia mayor que al otro, y al que tenga la distancia más pequeña, que es el que siempre va a estar en un principio funcionando y habilitado, le hacemos un check ping. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Que el check ping lo que hace es hacer un ping ¿a quién? A este gateway, ¿vale? A este gateway de aquí. En cuanto detecta, son cada 10 segundos, cuando detecta 2 periodos que ha fallado, deshabilita esta ruta y habilita la otra ruta automáticamente. No es que la habilite, es que la otra ruta, como no hay una ruta que tenga una distancia menor ya, porque ha sido deshabilitada, se activa, ¿vale? Y ahí automáticamente tenemos un failover. ¿Qué pasa cuando volvemos a hacer pin otra vez? Pues que se activa la ruta que tenía menos distancia y la otra automáticamente se vuelve a desactivar, ¿vale? Esto funciona por ping y por ARP, ¿vale? Por ping hay una manera de hacer una ruta recursiva y podríamos hacer un ping al gateway de nuestro gateway, por ejemplo, cosa que con ARP solamente podemos hacer a lo que tengamos conectados en capa 2, ¿vale? Porque ARP es un protocolo de capa 2. Pero bueno, si el router de nuestro proveedor, por ejemplo, no nos deja hacer ping, pues está bloqueado con el firewall, pues lo hacemos por ARP y nos vale igual, ¿vale? Recordar, una ruta desactivada por Check Gateway se desactiva en todas las tablas del router, ¿vale? Vamos a ver que podemos tener diferentes tablas en el router y si se desactiva por Check Gateway se desactiva en todas. Normal, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Mirad, podemos tener varias tablas, las que necesitemos, ¿eh? No hay tampoco un límite, pero bueno, tampoco a lo mejor hay una necesidad de tener muchas, ¿no? Eso depende un poco de lo que queramos hacer, pero básicamente lo que nos viene muy bien tener varias tablas es para pues el ejemplo que estamos utilizando del failover. Yo tengo un radioenlace y tengo una fibra. Quiero utilizar la fibra como enlace principal y el radioenlace pues como failover. Pero digo, jolín, pues tengo el radioenlace ahí parado y a veces tengo un pequeño cuello de botella en la fibra, quiero utilizar las dos. Entonces le voy a poner que para la red de invitados utilicen la Wi-Fi, o sea, el radioenlace, ¿no? Por ejemplo. Y así descargo un poco. Bueno, pues ahí tendríamos que hacer una segunda tabla de rutas donde el gateway del radioenlace fuera el que tuviera distancia de 1, por ejemplo, y el gateway de la fibra distancia de 2. ¿Vale? ¿Qué haríamos así? Bueno, pues que haríamos un balanceo, porque parte del tráfico iría por el radioenlace, parte del tráfico iría por la fibra, pero si cualquiera de los dos cae, todo iría por el otro. Quiero decir, si vamos a pensar que tenemos esa tabla de rutas principal donde el enlace de fibra es distancia 1 y el radioenlace es distancia 2. ¿Qué pasa si cae el radioenlace? Bueno, no pasa nada. Todo sale por la fibra. Ya estaba saliendo. Pero ¿qué pasa si cae la fibra? Que todo sale por el radioenlace, ¿verdad? Vale, ahora vamos a la tabla 2, ¿vale? Que es la que habíamos hecho, donde el radioenlace era distancia de 1 y la fibra de distancia de 2. ¿Vale? Ahí, ¿qué va a pasar? Si cae la fibra, ¿eh? En esa tabla no pasa nada, ¿vale? Porque ya estaba saliendo todo por la tabla, o sea, por la ruta del radioenlace, ¿vale? Que es la distancia 1. Pero en la tabla main también os dais cuenta que al caer la fibra, cambiaba y se ponía como activa la del radioenlace. Entonces todo el tráfico va a ir por el radioenlace, ¿vale? Y ahora vamos a pensar que caiga la fibra. Bueno, pues en la tabla 1 no pasaba nada, pero en la tabla 2, en la main no pasaba nada, pero en la 2, como el radioenlace era la opción 1, la que tenía distancia 1, cuando cae, se activa la fibra y todo el tráfico sale por la fibra, ¿vale? O sea, es digamos, compartir un poquito el medio que tenemos, hacer un pequeño balanceo, muy simple, pero con ese respaldo, ese failover, ¿vale? Bueno,
Tenemos posibilidad de hacer reglas, o sea, rules, reglas, condiciones en la gestión del enrutamiento, ¿vale? Esto es muy, muy útil. Primero, podemos llegar casi a utilizar funciones casi de firewall, ¿vale? O sea, no es un firewall, pero podríamos utilizar, conseguir lo esperado en un firewall con políticas de routing, ¿vale? Por ejemplo, mirad, nosotros manejamos condiciones y acciones, como en un firewall, ¿no? Pero de una manera muy sencilla. Las condiciones van a ser qué dirección IP o red de origen, qué dirección IP o red de destino, sobre qué interfaz y sobre qué marca de routing. ¿Vale? La routing mark la establecemos en el Mangel, no lo vemos en este curso, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que podemos establecer routing mark, marcar diferente tipo de tráfico, como el que nos interese, con una marca de ruteo. Y esa marca de ruteo después irá a la tabla correspondiente, ¿vale? Bien, estas son las condiciones. Y las acciones, ¿qué podemos hacer? Podemos dropear el tráfico, ¿vale? Yo puedo decir, pues que la red de invitados no pueda llegar a cierto tráfico, ¿vale? Puedo decir que sea inalcanzable. Pues bueno, en este caso el ICMP va a contestar destino inalcanzable, en vez de que... La diferencia es que aquí estamos dando algo de información, porque el ICMP va a contestar que es inalcanzable, pero digamos en el drop no va a contestar nada, ¿vale? Entonces, el lookup lo que hace es busca en la tabla que nos lookup y table aquí, la tabla que nosotros le pongamos busca, si encuentra una ruta en esa tabla la va a ejecutar. Digamos, si yo he puesto una ruta de cómo llegar a la dirección en la tabla elegida, me va a seguir por ese gateway, pero si no encuentra, pues va a ir a la tabla de main, ¿vale? Por lo tanto, puedo tener una tabla con una o dos rutas muy específicas y el resto todo sigo trabajando con la de main. O lookup only in table, que lo que va a hacer en este caso es buscar solamente en la tabla que escojamos. Si no está el destino ahí, pues ya automáticamente no hay transmisión del paquete. Descarto el paquete y ya está, ¿vale? Funciona solamente como si solamente tuviera esa tabla. Vale, hay que tener en cuenta una serie de cosas con las tablas. Todas las IPs dinámicas solamente se van a aprender en la tabla main. En las tablas que nosotros creamos a mayores, ahí no hay ninguna ruta dinámica, ¿vale? Solamente en la main. Bueno, y las rutas ECMP o Equal Cost Multipath, mirad, lo que hacemos es, para un mismo destino, estoy poniendo diferentes gateways, ¿lo veis? Para el mismo destino. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo? Mirad cómo se ve aquí, ¿veis? Lo que va a hacer es, bueno, pues viene un paquete, lo envío por este gateway. El siguiente paquete por este gateway. El siguiente por este y el siguiente por este. ¿Vale? Y así en un round robin seguido. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues veis que aquí lo que estoy haciendo es haciendo un balanceo de tres posibles destinos o de tres gateways, tres gateways diferentes, porque los dos primeros son el mismo. ¿Por qué he puesto el mismo? Porque el 50% del tráfico irá para este gateway, que vamos a poner que sea la fibra, y después el 25% por este, que sea una ADSL, y el otro 25% por este, que sea el radioenlace, ¿vale? Entonces, si yo quiero cambiar los porcentajes, pues sigo poniendo, le doy aquí y sigo poniendo gateways, ¿vale? ¿Qué problemas tenemos? Vale, el problema que tenemos con este procedimiento es si esto es o sea, lo que estamos poniendo aquí son un router de borde y estamos poniendo salidas de internet, vamos a tener un problema porque sabéis que el HTTPS y las conexiones cifradas y seguras o sea, son capaces de saber si ha cambiado el path o si el checksum es diferente. Entonces, como nosotros estamos enviando paquetes que son de la misma conexión por rutas, por paths diferentes, el servidor nos va a decir, no, esto aquí no, aquí algo falla, está intentando hacer un man in the middle o un ataque, deniego la conexión.
Esto nos puede valer a nosotros para nuestro enrutamiento interno, ¿vale? Siempre que sea nuestro propio enrutamiento y no tengamos problemas de NAT y demás, o pues para conexiones HTTP o conexiones que no sean cifradas, ¿vale? Si queremos hacer, hay otras técnicas con Mangle de coger y decir, bueno, pues voy a hacer todas las conexiones, marco las conexiones, todos los paquetes de una misma conexión los mando por una tabla y los de otro por otra tabla, ¿no? Y bueno, ya, así sí que podríamos hacer un balanceo, ¿vale? Bueno, en esencia, ¿por qué utilizamos el enrutamiento estático? Bueno, pues el enrutamiento estático lo utilizamos porque es, bueno, muy efectivo a nivel de CPU, ¿sabes? Lo que os decía antes de bloquear en las reglas aquí, de dropear tráfico, es infinitamente menos costoso en procesamiento que el firewall, ¿vale? O sea que para lo mejor una regla muy sencilla nos interesa desactivar Connection Tracking y desactivar el firewall y hacerlo directamente aquí, ¿no? en rules. Y después, bueno, es sencillo si no tenemos muchos equipos, ¿vale? En el momento que ya tenemos, y muchos equipos son 4 o 5, ¿eh? O sea, con 4 o 5 equipos ya el enrutamiento estático es inasumible, porque cada vez que hacemos un cambio en un equipo, tenemos que replicar toda esa configuración en todos los demás y aplican de manera diferente. No es que podamos exportar un fichero e importarlo en todos. Cada uno, os decía que las tablas de enrutamiento de cada host son sus tablas, ¿vale? Porque lo veíamos aquí, esta tabla de enrutamiento es para este equipo, no vale para este equipo, no tiene nada que ver una tabla de enrutamiento con la otra, ¿vale? Y después los límites que tiene es que, bueno, no es muy escalable, no es escalable directamente y, bueno, hay que hacer mucha configuración manual y con peligro hasta cierto punto de equivocarse cada vez que queremos hacer un cambio, ¿vale? Es útil y al final toda la política de enrutamiento de un host o de un equipo que se dedique a enrutar fuerte, lo que haces normalmente es establecer diferentes, o sea, pues tienes una parte de estática, tienes una parte de OSPF, tienes una parte, bueno, pues si ya son BGP ya es otra guerra, ¿no? Entonces, digamos que hay una mezcla de todo, ¿vale? O sea, la tabla de rutas, la política de enrutamiento tiene que ser un poco como nos planteamos el escenario, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la parte de routing. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Venga, un saludo.